Hola, buenas tardes. Nos encontramos en esta nueva sesión para comenzar esta semana con otro tema diferente, el cual corresponde a las luminarias con tecnología LED. Hemos estado estudiando algo relacionado con los LEDs, las diversas maneras en las que vienen diseñadas las luminarias de tipo LED. Pero en esta semana básicamente vamos a enfocarnos en lo que es los tipos de luminarias, las características que tienen cada una de ellas. Sobre todo, bueno, hablamos de las características técnicas que generalmente este tipo de información vienen impresas en el empaque en donde venga pues, este tipo de luminarias. Las luminarias LED pues cuentan con varias, como lo digo, varias características que las hacen diferentes una de otra. Para ello nosotros pues vamos por ahí a marcar o a hacer énfasis en algunas que son muy importantes a la hora de seleccionar una luminaria. Como todos sabemos, bueno, pues la vida sin luz artificial no sería posible. De ello, pues por ahí imaginamos, no sé, simplemente en nuestras casas, si no tuviéramos luz artificial, pues creo que sería pues una vida totalmente diferente a la que estamos viviendo. Imaginemos también, por ejemplo, la feria, aquí en Aguascalientes, la feria de San Marcos, pues no sería nada parecido a lo que conocemos. Aunque bueno, pues ahorita por los problemas que estamos viviendo con la pandemia, pues son, bueno, se han suspendido varios eventos, pero bueno, nosotros entonces lo que pretendemos en esta sesión es ver precisamente las características técnicas que nos marcan en los empaques. Ello nos va a ayudar a diferenciar pues el tipo de luz o digamos el tono de luz que nosotros necesitamos ya sea en habitaciones, puede ser en espacios como por ejemplo pasillos o patios exteriores, puede ser en alumbrado público incluso, o también en la industria. Hay en el mercado pues una gran variedad de luminarias, las cuales pues se adecúan a el voltaje, a las características que se necesitan. Por ejemplo, pues algunas son para exteriores y entonces necesitan estar protegidas sobre todo para que no les entre agua o polvo muchas de las veces. Entonces, vamos a mencionar algunas de las características que son pues digamos, más comunes en estos. Por ejemplo, pues una de ellas, y sobre todo, que es lo que contempla ver lo que es la eficiencia energética, que tiene que ver con el consumo de energía. Por ejemplo, anteriormente en los focos o lámparas que le llamábamos así, focos incandescentes, que eran a base de una resistencia, la potencia que consumían pues era grande en comparación con lo que fueron las siguientes, porque pues esto ha ido evolucionando. Nosotros conocimos primeramente lo que eran los focos incandescentes, de allí pasamos a lo que eran las lámparas de cátodo frío o lámparas fluorescentes, que pues se siguen utilizando, pero ya en menor cantidad. Entonces, ahorita la tecnología es LED ya en todas partes y pues como vemos, pues son en cuestión de ahorro de energía muy eficientes. Por ejemplo, un foco de 100 watts, que era una lámpara incandescente, producía alrededor de 900 lúmenes. Los lúmenes son un tipo de unidad que se utiliza para medir la cantidad de flujo luminoso de cualquier lámpara. Entonces, 1000 lúmenes es aproximadamente lo que producía un foco de 100 watts y mediante una lámpara ahorradora de tipo fluorescente con un
foco de alrededor de 25 watts, podemos producir aproximadamente los mismos 1000 lúmenes. Y ahorita ya con las lámparas LED, basta con una lamparita de 12 watts, de 10 o 12 watts aproximadamente, nos puede producir la misma cantidad de flujo luminoso. Entonces, como vemos, lo que es la eficiencia energética se ha ido, pues, se ha ido aumentando con el uso de los LEDs. Entonces, los watts normalmente es por lo que nosotros pedíamos un foco, y en la actualidad también lo podemos seguir haciendo con las lámparas del tipo LED. Entonces, se siguen empleando este tipo de medida. Los watts, pues es el consumo energético, es el consumo que cada lámpara tiene, según la cantidad de luz que vaya a producir. Otra característica importante, aparte de los watts, pues viene siendo el voltaje de alimentación. En las antiguas lámparas, pues el voltaje era uno solo, es decir, solo el voltaje de línea que nosotros tenemos en nuestras casas. Pero en la actualidad, las lámparas LED, o una gran mayoría de las lámparas LED, trabajan con voltajes desde 100 hasta 250 volts. Es decir, en el caso de que tuviéramos voltaje de 220, pues también estas lámparas funcionan, lo cual las hace muy versátiles al momento de utilizar este tipo de lámparas. La vida útil también es otro parámetro que también, bueno, pues digamos que el aumento del tiempo de vida útil de un foco LED ahora puede llegar desde, bueno, esto viene marcado en cada una de las lámparas, es de aproximadamente desde 20 a 30,000 horas de uso. Lo cual en las lámparas, si hacemos la comparativa con las lámparas de tipo incandescente, eran 10,000 horas. Entonces, como vemos, también la vida útil de estos pues se ha ido incrementando. Pero, bueno, pues también tiene mucho que ver las marcas aquí, porque hay algunas marcas que son, pues, de baja calidad, y aunque nos marquen muchas de las veces el tiempo de vida útil, no se cumple. Entonces, pues de preferencia debemos de utilizar lámparas de calidad, o podríamos decir de marcas también. Eso es en cuanto a vida útil de las lámparas. Otra característica que tienen las lámparas LED, pues nos marcan, por ejemplo, también lo que son los lúmenes. Los lúmenes es algo que les mencionaba, es la cantidad de flujo luminoso. Los lúmenes, entonces, nos dan una relación de cuánta o cuál es la intensidad de la iluminación. Los lúmenes vienen marcados también en los datos de placa, o en el, mejor dicho, en el empaque, en donde venga cada una de las luminarias. Y pues es cuestión de esto, precisamente, de observar las características. Entonces, esto viene marcado ahí. Otra cosa es la temperatura de color. La temperatura de color, ya lo mencionábamos anteriormente, tiene que ver con lo que son los diferentes tonos que nos puede dar la luz. Generalmente conocemos a las luminarias como pues una luz blanca, normalmente así vemos, que es una luz en su gran mayoría de un tono blanco, pero pues depende mucho de lo que vendría a ser pues la temperatura de color. Las lámparas, pues, o las luminarias que se encuentran en el mercado, están diseñadas en un rango de aproximadamente entre 1000 a 16,000 grados Kelvin. Decíamos, los Kelvin son diferentes temperaturas de color, que no es otra cosa más que los tonos. Estos pueden ir desde el muy amarillo o ámbar hasta el color azul. Es decir, son diferentes tonalidades las que nos pueden dar. Significa pues que una temperatura baja puede ser 1000 Kelvin, y una alta 16,000 Kelvin.
Y pues a esto se les conoce como luz cálida, cuando la luz tiende a ser un poco más ámbar, y entonces estaríamos hablando de ahí de alrededor de unos 1500 Kelvin. En el caso de que sea una luz fría, entonces tendríamos muy cercano al valor de Kelvin de unos, lo que serían 16.000 Kelvin. Entonces de ahí se desprende, o podríamos clasificar así, que hay lámparas de luz cálida, lámparas de luz fría. O sea, significa pues, o es más un tono ámbar o cálido, o es un tono frío, en el cual la luz es muy, muy blanca, casi azul. Entonces, esta es otra característica que también se debe tener en cuenta en el momento de que nosotros vayamos a seleccionar una de las luminarias LED o lámparas de tipo LED. También estas tienen un ángulo de apertura. El ángulo de apertura se refiere a qué tanto o qué tan direccional es la luz que emite esa luminaria. Por lo general, la mayoría pues no son, digamos, no transmite su luz o no radia la luz en todas direcciones, no es omnidireccional. Omnidireccional significa que es en todas direcciones. Casi en la gran mayoría, pues también el ángulo de radiación también nos lo dicen, o ángulo de apertura del haz de luz que ya genera cada luminario. Entonces, hay diferentes tipos de lámparas también, que también se pueden seleccionar de acuerdo al ángulo de apertura. Ahora, estas lámparas también muchas de las veces son dimables. ¿Qué significa dimable? Bueno, o que se puede, digamos, controlar la cantidad de flujo luminoso. El flujo luminoso se puede controlar mediante un dispositivo conocido como dimmer, que lo que hace es, pues, mediante una perilla o control, cambiar la cantidad de luz. O sea, puedo atenuarla o darle el ajuste que yo necesite en ese momento. Es, por ejemplo, por una habitación en la cual ya no quiero que la lámpara encienda en su totalidad, pues con este dispositivo, que sería el dimmer, puedo ajustar la cantidad de luz y atenuarla de acuerdo a mis necesidades también. Entonces, como les decía, estas características vienen marcadas en los empaques. Para muestra, bueno, pues yo por aquí traigo algunas luminarias y voy a mostrarles algunas para que vean. Por ejemplo, aquí tengo una la vamos a ver porque aquí la tengo de una lámpara ahorradora de cátodo frío, es fluorescente, conocemos como fluorescente. En esta, por aquí me dice, por ejemplo, los datos, 810 LM, o sea, son lúmenes, significa que esto es la cantidad de flujo luminoso que puede producir esto. ¿Sí? Entonces, en esta no me dice en horas, pero me dice que es de 10 años. Y esta sería una lámpara equivalente a 60 watts, aunque realmente este es de 15 watts, que es otro dato que por aquí me da. Estas, como digo, se siguen empleando todavía, pero pues la tendencia es a usar lámparas, por ejemplo, en el caso que sea de este tipo, pues son las que comúnmente tenemos en nuestras casas, pero las hay de diferentes tipos. Hay tipo spot para los negocios, hay incluso también lo que serían los tubos, que ya no son de cátodo frío, ahora son de LED. En este foco, por ejemplo, bueno, por aquí lo voy a leer yo, dice, por ejemplo, 9 watts, o sea, es poco, y dice que ilumina lo de aproximadamente 75 watts. Eso nos dice aquí. Dice también, por ejemplo, que tiene un tiempo de vida útil, aquí dice duración, tiempo de vida útil de 19.000 horas. También, bueno, pues a lo mejor no lo alcanzan a ver, yo por aquí lo voy a leer. Aquí nos dice, por ejemplo, que las características, dice
No se alcanza a ver. Bueno, yo aquí lo leo. Me dice, por ejemplo, este es de luz cálida. Dice, por ejemplo, no dimmable. Dice, es de encendido instantáneo, es alta eficiencia. Y bueno, pues lo que más nos interesa es el flujo luminoso. Por ejemplo, este me dice que el flujo luminoso son 630 lúmenes. 630 lúmenes es una cantidad grande de luz. Nos dice, por ejemplo, el voltaje al que trabaja, dice que este nada más trabaja con 125 volts. Como les digo, hay algunos que trabajan con voltajes desde 100 hasta 250 volts. Estas son entonces las características que me está diciendo aquí. Yo en la información que ya le subimos ahí a la plataforma, ustedes pueden ver con más detenimiento qué significa cada una de estas cosas, cada una de estas características. Pero es importante señalar que, bueno, pues en cada lámpara nos van a marcar en los datos del empaque estas características. Este también, por ejemplo, me dice aquí que tiene una base, es para base E26. El E26 significa que es para una base socket de 26 milímetros. 26 milímetros, o sea, se refiere al diámetro interno del casquillo donde va puesto el foco. Entonces, estas características nos las dice en cualquier lámpara, porque, por ejemplo, si yo muestro un tubo de estos, este es un tubo, aquí también me dice los datos. Por ejemplo, aquí me dice especificaciones. Alimentación es de 100 a 240 voltios. Este no es a 250, pero de cualquier modo, bueno, a ver si lo alcanzan a ver. Por aquí me dice, entonces, alimentación 100 a 240 voltios. Aquí dice, incluso me da la corriente, punto 170 amperes, que es lo mismo que 170 miliamperes. Me dice la frecuencia, obviamente en nuestro país tenemos 60 Hz, que es lo que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Y luego aquí me dice la eficiencia, dice 90 lúmenes por watt. Entonces, como ven, me dice las características. Acá tengo otros datos que me dice luminosidad. Este tubo me da 1800 lúmenes. O sea, es bastante luz. Me dice también la temperatura de color, que es lo que les mencionaba anteriormente. Temperatura de color es de 6500 K. O sea, son los 6500 Kelvin, que significa que pues es un tono entre cálido, es un poco más cálido que frío, decíamos. Cuando es cálido, pues significa pues que el tono es un poquito más ámbar. Y luego me dice también aquí, dice potencia de consumo, pues este consume solo 20 watts y me da 1800 lúmenes, es bastante. Entonces, me dice aquí por aquí la temperatura también de operación, o sea, menos 25 a más 70 grados centígrados. Entonces, como vemos, todas las lámparas nos marcan en su empaque las características. No importa del tipo que sea, porque pues estas pueden ser, e incluso ya lo habíamos manejado en las tiras LED. En las tiras LED también nos dice aquí, por ejemplo, también sus datos. Esta es una tira de LED. Y pues aquí me dice alimentación, 12 voltios de directa. Me dice consumo, 2.6 watts por metro, que son algo de lo que habíamos visto la semana pasada. El color significa, pues dijimos los Kelvin. Dice aquí que es un poco blanco y aquí está dice, de 6000 a 7000 Kelvin. Tipo de LED es el 3528. Bueno, esto ya lo hemos visto. Estas son las medidas del área de cada LED que utilizan esta. Por ejemplo, 3528 es 3.5 por 2.8. 3.5 milímetros por 2.8 milímetros.
el consumo, 13 watts hora. Entonces, como ven, me dice esas características, que es la temperatura de color, es el voltaje de alimentación, la potencia de consumo, ya sea por LEDs o incluso por metros, en el caso de las tiras. En el caso de las lámparas, pues también me dice cuánto consume por hora. Ahora, eso de lo que les mencionaba, de las lámparas, si son dimables, por aquí traigo un dimmer. Un dimmer es un circuito, estos los venden en las tiendas donde venden material eléctrico, en algunas ferreterías o incluso en las tiendas de electrónica. No es más que un circuito que lo que hace es controlar mediante este control, que es un potenciómetro o un control, pues la intensidad del flujo luminoso, que decíamos, pues podemos atenuarlo o tener la totalidad del flujo luminoso de las lámparas. Esto es la manera de usarlo, pues por aquí nos indican, pues simplemente el voltaje de entrada, que nosotros la conectaríamos a una clavija, alimentamos y tenemos una salida, la cual conectaríamos nosotros pues, hacia la lámpara que nosotros vayamos a utilizar. Ahorita vamos a hacer esa demostración, pero bueno, antes queremos que vean, por ejemplo, eso que mencionábamos, que es la temperatura de color. Aquí yo tengo, para esto, tengo dos luminarias de tipo LED, en las cuales tengo una de tono pues, cálido o de temperatura cálida y uno de temperatura fría. Aquí, al conectarlo, pues nosotros vemos fácilmente eso, o sea, vamos a ver el diferente tono. Entonces, si alcance a ver, aquí tenemos dos tonos diferentes, se fijan, una es un poquito más tirándole al ámbar, como decimos, es un poco más amarilla, y la otra, pues es, digamos, más blanca. Aunque no es un blanco puro, hay un blanco más blanco todavía. Entonces, la temperatura de color tiene que ver con esto, dijimos, el tono. Entonces, de hecho, le corresponde esta caja, esta caja que tengo aquí. Y decíamos, como incluso aquí lo indica, no sé si alcance a ver, aquí dice luz cálida. Y también nos debe marcar, les digo, aquí los Kelvin. Aquí dice, por ejemplo, que está 3000 Kelvin. Esta debe de ser un poco más alta. A menor Kelvin, la luz tiende a ser un poco más amarilla, más ámbar. Y a una temperatura alta o muchos Kelvin, la luz es más blanca. Esta no es blanca, pero hay una luz todavía un poco más blanca, incluso casi parece azul la tonalidad. Pero pues estas son normalmente algunas de las luminarias que se emplean en uso doméstico y por lo general son las más usuales. Entre estos dos tonos, diríamos, está casi la mayoría de las que nos venden por allí en las tiendas que nosotros conocemos. Como sabemos, pues estos materiales nos venden pues incluso hasta en ferreterías ya. Nos lo venden en algunas tiendas especializadas que se dedican a vender luminarias o material eléctrico. Esta misma la vamos a usar pues para ver cómo sería lo que es la conexión del dimmer. Aquí pues bueno, yo tengo esto y lo que voy a hacer es conectar la salida del dimmer nada más para que vean que, bueno, pues estas sí se pueden controlar la cantidad de flujo luminoso. Hay algunos que nos indican que no son dimables, que no puedo yo o no va a funcionar. Simplemente o enciende y apaga cuando yo uso ese tipo de luminarias. Porque si no son dimables, no puedo controlar el tono. Aquí, a ver, no sé si alcanza a ver ahí. Aquí tengo mi control. Tengo aquí mi control y lo que voy a hacer es
Como ven, aquí, bueno, pues tengo la totalidad, vean cómo va subiendo. Esto es con el dimmer, puedo tener el control del flujo luminoso o de la intensidad de iluminación. Aquí la voy a ir atenuando. Ahí ven, ya está un poco más atenuada. ¿Verdad? Entonces, cuando son dimables, es esto. O sea, significa que yo puedo controlar el tono o la cantidad de luz que me puede producir estas lámparas. Voy a volver a subir, puedo controlar según las necesidades. Si quiero una luz muy romántica, pues por ejemplo, pues podría usar uno de estos y tener una cantidad de luz que, pues no sé, sea cómoda. Si ya la necesito toda, bueno, pues tengo la totalidad de la luz. Entonces, esto se puede hacer, como les digo, con nuestro dimmer, que es, pues no es más que un circuito que controla. Estos, como les digo, los venden así ya también en tiendas de material eléctrico o electrónico y sirven pues para controlar la cantidad de iluminación. Ahora, este es solo muestra de algunos elementos o de algunas luminarias que son de uso más común. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay más tipos de luminarias según las necesidades. Solo que nosotros, antes de seleccionar cualquier tipo de luminaria, nosotros debemos de conocer estas características para nosotros poder adecuar las luminarias LED al espacio o al recinto o lugar donde nosotros vayamos a iluminar. Muchas de las veces pues no se requiere ya de hacer mucho, por ejemplo, en los focos de este tipo, yo le quité esta parte porque está reparado esta lámpara. También se pueden reparar, o sea, a pesar de que ya se dañen, se cambian los LEDs. Bueno, voy a hacerlo con este. Lo de la base socket, les decía, normalmente esta es la común, es la que nosotros usamos en nuestras casas, es una, le conocen como E26. El 26 significa al diámetro que tenga el casquillo donde nosotros pues insertamos nuestra luminaria, que es de este tipo. Esta, como sabemos, pues va roscada y eso es lo que mide el diámetro de este. Y pues sabemos, al tener una lámpara de cualquier otro tipo, puede ser una incandescente o una de este tipo, que es, decíamos, de cátodo frío. Pues este tipo de lámparas, si ya venían en una base de este tipo, lo único que hacemos es cambiar. O sea, en estas la instalación no tiene ninguna dificultad. En algunas otras, pues puede haber una conexión de tierra física, que eso es lo que veremos en la siguiente sesión, porque vamos a ver cómo se instalarían algunas lámparas, no especiales, pero sí de otro tipo que necesitan hacerse, pues, a lo mejor una instalación un poquito diferente a lo que teníamos. O cuando deseamos modificar, por ejemplo, también nuestra instalación. Vamos a ver algo simple de eso, porque no vamos a modificar totalmente todo. Entonces, estas lámparas son de uso común. Entonces, no debemos de olvidar, pues, que todos estos datos nos los muestran en lo que son los datos del empaque. Y, pues, estos nos sirven, pues, para tomar en cuenta qué necesitamos o qué deseamos iluminar. En muchos de los casos, cuando hay lámparas de tipo fluorescente o tubos, es mucho más fácil cambiarlas por tubos LED. Iluminan incluso más que las de tipo fluorescente y es muy sencillo. Pero bueno, esa es otra cosa que vamos a ver en otra sesión.
Por otro lado, también quiero ver que, bueno, pues por ahí ustedes tienen ya información de lo que es las unidades de medición del flujo luminoso. Todo parte de lo que es la candela. Candela es una unidad y esta unidad, incluso, bueno, aquí en nuestro país no se utiliza tanto. En Estados Unidos se usa mucho lo que es la fotocandela o también, bueno, son pues un tipo de unidad que aquí no estamos acostumbrados, bueno, no viene así muchas veces impreso en las características de las lámparas. Aquí se fijaron que en las que por aquí mostré se utilizan más los lumens o lúmenes. De todas maneras, bueno, para tener una idea y ya ustedes tienen información, una candela se dice que es una aproximación de lo que ilumina una vela, es decir, una velita, una candela encendida, y lo que alcanza a iluminar es aproximadamente un lumen. Pero no, el lumen no es la única medida. Existe lo que sería el fluxómetro, perdón, el luxómetro. Los luxes, un lux equivale a un lumen por metro cuadrado, es decir, lo que alcance a iluminar en un metro cuadrado, un lumen, es un lux. Y también los luxes vienen muchas veces, bueno, este tipo de unidad impresos en los empaques. Es menos común. Y para nosotros tener una idea de eso, bueno, pues usamos un instrumento que se le conoce como luxómetro. Es decir, hay un aparato que trae una parte, digamos, una parte sensible a la luz y nos puede medir la cantidad de flujo luminoso. Solo que sería en luxes, pero como ya lo digo, un lux equivale a un lumen por metro cuadrado. Y una candela es aproximadamente, o se dice, considera equivalente a lo que produce una vela. Eso sería una candela. Entonces, son diferentes tipos de unidades que ustedes ya tienen por allí información y pues eso nos da idea de las diferentes cantidades, bueno, diferentes tipos de cantidad de luz, sobre todo, de las lámparas o las luminarias. Entonces, por el momento, pues es lo que les queríamos mostrar. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Con esta semana terminaríamos nosotros este curso de aplicación de LEDs en iluminación. No, gracias. Bueno, entonces, por el momento es todo. Les damos nuevamente las gracias a nombre del ICTEA y nos vemos en la siguiente sección, en la siguiente sesión que será el próximo miércoles. Gracias.